El día de hoy es un día especial, cumplimos 11 años como iglesia, así que dar un aplauso al Señor Jesús, es a él la gloria. Hace 11 años Dios puso en el corazón de mi pastor el venir y armar un estudio bíblico. Yo no estaba acá, yo estaba en Tulum, yo ni idea que iba a pasar esto de hoy, que iba a pasar esto que ha pasado estos años. Y él, fiel al llamado que Dios le hizo, estuvo viniendo por mucho tiempo, semana a semana, en una casa en Misión del Crimen. Era la colonia Misión del Crimen. Todavía me tocó cuando me ordenaron como pastor. Y después igual mi hermano Luis, que está aquí también, estuvieron viniendo. Entonces estamos agradecidos con Dios por su fidelidad, pero también pues por la obediencia de estos hombres, de nuestros hermanos, de nuestra iglesia hermana de Cancún, por ayudarnos, por estar viniendo y gracias a lo que Dios hizo a través de ellos, pues podemos decir somos Calvary Playa. Y aparte de ser él mi amigo, mi hermano en Cristo, pues es mi pastor. Y yo estoy muy agradecido con él, con el Señor, y también pues por la fidelidad que he visto yo a lo largo de estos años. Anima mi fe y mi corazón y bueno, es un hombre que yo amo mucho en el Señor. Y siempre que lo presento me pongo nervioso, pero bueno, y cuando a veces me ha tocado predicar que él está ahí viendo, me pongo más nervioso, pero pues hoy me va a tocar recibir la palabra de Dios por medio de mi pastor Edgar Moller, así que te invito a darle un aplauso, a la bienvenida. Buenos días. ¿Cómo están? ¿Bien? Bueno, pues hoy es un día especial, como decía Rodrigo, porque podemos ver la fidelidad de Dios. Y como él decía, hace 11 años tuvimos el primer estudio bíblico y pudimos venir y simplemente como poder tomar el paso de fe, de llegar y ver lo que Dios quería hacer. Entonces es un gozo ver que Dios tenía gente en su corazón que quería alcanzar y también reunir en un lugar a personas que quieren conocer y aprender más de Dios por medio de su palabra. Entonces yo sé que en Playa del Carmen hay muchas iglesias como las hay en Cancún, pero creemos que Dios también nos ha puesto en un lugar y en una parte del gran cuerpo de Cristo y estamos agradecidos por el lugar que Dios nos da. Y nuestro anhelo siempre ha sido, y es el anhelo de su pastor Rodrigo, que ustedes puedan encontrar en este lugar un lugar donde ustedes siempre van a saber que les van a enseñar la Biblia y que vamos a estudiar la Biblia verso a verso. Y hoy me acompaña mi esposa, está allá atrás, allá está mi hijo Matías, está Luis, como decía Rodrigo, está su esposa Fanny. ¿Por qué no se ponen de pie para que la gente los ubique? Pónganse de pie. Ellos, Luis y Fanny, estuvieron también viniendo bastante tiempo acá. Otras personas que ya no están con nosotros estuvieron viniendo acá también. Entonces, hasta que Dios levantó un pastor que estuviese aquí, que tuviese el corazón para esta ciudad y por la gente de acá. Así que ver a Joel también como Dios lo trajo para acá. Estábamos hablando antes de comenzar la reunión. Entonces fue una bendición poder ver todo lo que Dios ha hecho estos 11 años. Entonces te pido, si tienes tu Biblia ahí, que la abras en Romanos. Es algo que Dios me ha estado como que insistiendo mucho este último tiempo, de un tema en particular que vamos a ver ahí en el capítulo 12, Romanos 12. Solo vamos a ver 2 versículos que son los primeros. Romanos 12, verso 1 y 2. Y lo que vamos a hacer es vamos a leer los 2 versículos, oramos y comenzamos a estudiar, ¿va? Dice así, Romanos 12, verso 1 y 2. Por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente,
para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por este día, gracias por tu fidelidad todos estos años, Señor. Gracias porque tú amas a Playa del Carmen, Señor. Amas a la gente que está acá, la gente que tú has salvado, Señor, y toda la gente que todavía quieres alcanzar en esta ciudad. Te damos gracias por las iglesias que hay en esta ciudad y te damos gracias por esta iglesia en particular, porque hemos podido comprobar, Señor, que tú eres fiel, que tienes un plan a largo plazo y que tú cumples todos tus buenos propósitos, Señor. Entonces, ahora que nos sentamos, Señor, y te adoramos también al estudiar tu palabra, danos, Señor, de tu Espíritu y danos la comprensión que necesitamos para entender tu palabra. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Romanos es una carta bien importante en la Biblia. Quizás todos los libros son importantes, pero Romanos en particular ocupa un lugar especial. Y el capítulo 12, si alguna vez has leído la carta a los Romanos, el capítulo 12, Pablo, el autor de esta carta, lo que está haciendo básicamente es pasar de toda una parte donde él ha enseñado como que la doctrina de Dios, ha estado explicando lo que Dios ha hecho por nosotros. A partir del capítulo 12, Pablo comienza a explicar la parte práctica. Cómo nosotros debemos de vivir nuestra fe, cómo debemos de vivir el cristianismo, cómo ahora a la luz de todo lo que Jesús ha hecho por nosotros, cómo nosotros respondemos ahora en obediencia a Dios. Si te fijas, la primera palabrita que aparece ahí en el verso 1 dice, por tanto. Entonces, eso quiere decir de que lo que Pablo está o va a comenzar a decir ahora está conectado con lo anterior. Es una conclusión, una deducción a todo lo que él explicó del capítulo 1 al capítulo 11. Gracias. Entonces, Pablo hace esta transición por todas las misericordias de Dios. ¿Y cuáles son las misericordias de Dios? Básicamente, si tú lees los capítulos previos, es que tú y yo estábamos separados de Dios, que por nuestro pecado nosotros éramos merecedores de la ira de Dios, pero que Dios mostró su amor en que envió a su Hijo, y la manera en la cual este problema que nos separaba o separa al hombre con Dios se puede resolver, y se resolvió a través de Cristo. Y si nosotros ponemos nuestra fe en su Hijo Jesús, Él no solamente nos salva, sino que también nos declara justos. Justos lo suficiente como para que podamos tener una relación con Dios y para que un día podamos pasar la eternidad con Dios. Entonces, si nosotros no entendemos eso, si no entendemos cuánto han sido las misericordias de Dios, va a ser muy difícil poder vivir la vida cristiana. Y a veces vivimos en una cultura que tiende a las cosas rápidas, ¿no? Dime qué tengo que hacer, dame 3, 4 pasos. Es como que apretamos un botón, calentamos la comida en 30 segundos, queremos todo rápido. Y a veces esas cosas como que doctrinales o teológicas como que no nos gustan mucho porque las encontramos a veces aburridas. Algunas personas dicen, no, yo quiero acción, yo quiero hacer. Pero Pablo pasó 11 capítulos de su carta explicándonos todo lo que ha hecho Dios. ¿Por qué eso es importante? Porque si no entendemos lo que Dios ha hecho por nosotros, va a ser muy difícil para nosotros vivir la vida cristiana. O sea, la vida cristiana es una respuesta a lo que Dios ha hecho por nosotros. Por eso él dice, por tanto, hermanos, les ruego por las misericordias de Dios. La misericordia de Dios es la base, es el sustento de nuestra vida cristiana. Tú y yo vivimos de cierta manera porque Dios nos cambió por su misericordia, pero también vivimos de cierta manera porque entendemos todo lo que Dios hizo a nuestro favor. Es como gratitud, es debido a la misericordia de Dios. Lo que Él hizo por ti, ahora tú y yo debemos de vivir de cierta manera. Entonces es muy importante entender el Evangelio, es muy importante entender lo que Cristo hizo por nosotros. Antes de llegar a decir, ¿qué tengo que hacer por Dios? Tenemos que sentarnos, tenemos que escuchar y tenemos que entender lo que Dios hizo por el hombre, por nosotros los creyentes, en la persona de Cristo. Y una vez que hemos entendido eso, y hemos entendido que estábamos perdidos, no teníamos ninguna esperanza,
pero Él nos mostró su misericordia. Ahora, por gratitud y por amor, podemos y debemos de vivir de cierta manera. Y todo eso es lo que Pablo explica del 1 al 11. Pero aquí dice, hermanos, les ruego, dice, si te fijas en el verso 1, dice, por tanto, hermanos, les ruego por la misericordia de Dios. Entonces, basado en todo lo que, el favor de Dios, en su misericordia, que nosotros merecíamos el juicio de Dios, la ira de Dios, pero Él nos ofrece su perdón, su amor en la persona de Cristo. Por todo eso, Pablo dice, yo les ruego, yo les pido esto. Yo los animo, yo los exhorto a ciertas cosas en particular. Y Pablo vamos a ver que hay 3 cosas a lo que él nos exhorta o él le ruega a los romanos, pero también nos ruega a nosotros. Pensaba un poco en esto que hoy en día a veces cuando tú dices no le ruegues a alguien, como que no te rebajes, ¿no? Porque te vas a ver como que vulnerable. No es bueno rogar. Pero aquí Pablo dice, yo les ruego, o sea, les estoy rogando. De verdad les ruego a mis hermanos. O sea, Pablo no tiene ningún temor en decirles, esto se los pido por favor. Les ruego. ¿Qué les ruega? Dios quiere 3 cosas aquí, dice Pablo. Lo primero es, Dios nos llama a una entrega total. Eso es lo que Dios espera de nosotros. Lo segundo que Dios, por todo lo que Él hizo por nosotros, espera, es que ahora nosotros tengamos una inconformidad. Y voy a explicar cada una de estas cosas. Y lo tercero es que ocurra en nosotros una transformación. Entonces, lo primero es una entrega, segundo, inconformidad y tercero, transformación. Entonces, ¿por qué es importante? Porque Dios no solamente quiere salvarnos, y Jesús no solamente vino para salvarnos, Jesús vino para salvarnos y para cambiar nuestra vida, para que no vivamos como vivíamos antes. Entonces, fíjate, te voy a leer algunos textos. 2 Corintios 5, 14 al 15, dice así, 2 Corintios 5, 14 al 15. Pues el amor de Cristo, dice, nos apremia, habiendo llegado a esta conclusión, que uno murió por todos, y por consiguiente todos murieron. Pero fíjate, el verso 15 de 2 Corintios 5. Y por todos murió para, dice. O sea, Jesús murió para algo, no solamente para salvarnos. Dice, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Eso quiere decir de que Jesús, cuando murió para salvarnos, murió para que tú y yo, una vez que hemos sido salvos, dejemos de vivir para nosotros. Dejemos de vivir para nosotros. El día en que yo y que tú fuimos salvados, perdimos todo derecho sobre nuestra vida. Jesús adquirió todos los derechos sobre nuestra vida. Si yo voy a seguir a Jesús, Jesús me salvó para que yo ya no viva para mí, yo ahora viva para Él. Ahora, esa vida no es una vida miserable. Como decía un amigo, no tenemos cara de sargento mal pagado, decía él. No, con cara de limón, como amargado. No, la vida cristiana de seguir a Jesús no es así. Entonces, cuando Jesús nos invita a morir y a vivir para Él, esa es la vida plena. Pero no podemos tener 2 vidas. Para tener una nueva vida tienes que morir a la vida anterior. No se pueden tener 2 cosas. Entonces, dice que Jesús murió para que ahora vivamos para Él, ¿no? Una nueva vida, una vida diferente. Filipenses 2, otro texto importante, Filipenses 2 del 1 al 4, yo te lo leo. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, dice, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si hay algún afecto y compasión, hagan completo mi gozo, siendo del mismo sentir. Después en el verso 3 dice, no hagan nada por egoísmo, por vanagloria, empieza a escribir varias cosas. Pero la conexión que hace Pablo aquí en la idea es lo mismo, dice, ya que tenemos a Cristo, es la idea, ya que tenemos el consuelo de su amor, ya que tenemos la comunión con el Espíritu, o sea, todo lo que Dios ha hecho por nosotros, ahora nosotros debemos de sentir lo mismo, tener un mismo amor. Entonces, siempre el conocer a Dios, el seguir a Jesús, implica que nuestra vida va a cambiar. Hay una causa y hay un efecto. Conocer a Jesús no nos deja igual. Jesús cambia nuestra vida y eso se evidencia en cómo estamos viviendo. Entonces,
yo decía que Pablo nos pide 3 cosas. Y lo primero es entrega total. Si te fijas, el verso 1 dice, por la misericordia de Dios, que presenten sus cuerpos como sacrificio vivo. Lo primero, y todo lo que Pablo va a enseñar del capítulo 12 hasta el final de Romanos, del capítulo 15, todas las cosas que dice, ok, tenemos que hacer esto, la vida cristiana se ve de esta manera, todo parte de aquí. Y todo comienza con que Dios quiere ahora que nosotros nos presentemos como un sacrificio vivo a Él. Esta idea de presentar, estas palabras que usa Pablo, tiene que ver con tener, con traer, con ofrecer, con poner a disposición de lo que Dios quiere y dice que tenemos que presentar nuestro cuerpo. ¿Qué quiere decir eso? ¿Por qué Pablo está hablando del cuerpo? Porque básicamente el cuerpo es en el lugar donde está todo lo que somos. No solamente somos un cuerpo, somos un alma, pero nuestro cuerpo es donde está todo lo que somos reunidos. Entonces, cuando Pablo está diciendo que debemos de presentar nuestro cuerpo, lo que está diciendo es que tenemos que presentar toda nuestra vida. La presentamos delante de Dios. Y obviamente esta frase de presentar nuestros cuerpos como sacrificio vivo es una imagen y tiene que ver con los sacrificios que hacían los israelitas en el Antiguo Testamento. Ellos en el Antiguo Testamento básicamente cuando venían y querían adorar a Dios traían un sacrificio, un animal que era sacrificado y lo presentaban delante de Dios como una manera de tener adoración con Dios. Alguien inocente tenía que morir para poder acercarse a Dios. Pero en el Nuevo Testamento, ahora tú y yo, el adorador es el sacrificio, no el animal. El adorador viene y él mismo, su vida es un sacrificio, pero interesante, no es un sacrificio que está muerto, sino que es un sacrificio vivo. O sea, nuestra vida continúa, pero cada día se presenta a Dios y se entrega a Dios y se rinde a Dios cada uno de los días de nuestra vida. Y este sacrificio que la Biblia nos pide y que Dios espera de nosotros es un sacrificio voluntario. Es un sacrificio donde tú y yo decidimos ofrecer voluntariamente nuestra vida a Dios. Todos los días. ¿Se acuerdan que dijo Jesús cuando le dijo a la gente, si ustedes quieren seguirme a mí, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos, tomar nuestra cruz y seguirlo. Eso es. Ese es el punto de partida de la vida cristiana, no es el punto al final. O sea, Jesús no nos dice, mira, al final de su vida ustedes van a tomar su cruz, van a negarse a sí mismos. No, ese es el punto inicial de la vida cristiana. Si tú no estás dispuesto a negarte a ti mismo, a tomar tu cruz y a seguir a Jesús, yo no puedo, ni tú puedes seguir a Jesús. Entonces, esta idea del sacrificio vivo es voluntariamente nos ofrecemos a Dios, pero ¿por qué lo hacemos? Por las misericordias de Dios. Porque Dios ha sido misericordioso con nosotros. Si tú hoy estás aquí y no eres un creyente, no has nacido de nuevo, Dios te ama y te amó tanto que dio a su único hijo. Y esto no es como que un asunto de autoayuda, de que tú te cambias a ti mismo. El Evangelio no es eso. El Evangelio es, reconocemos que somos pecadores, que estábamos perdidos sin Jesús. Y venimos a Él y corremos a Él y aceptamos el regalo de salvación. Y cuando eso ocurre, Dios nos cambia. Él nos transforma, como vamos a ver, pero también nosotros colaboramos con Él. Entonces, ¿qué es lo que Él pide de ti y de mí? Es que nos presentemos, que ofrezcamos nuestra vida, todo lo que somos, todos los días, a Él voluntariamente. Otro texto importante, 1 Pedro 2:5, dice, también ustedes, dice, como piedras vivas, sean edificados como casa espiritual, dice, para un sacerdocio santo. Y fíjate lo que dice ahora, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. O sea, tú y yo estamos capacitados y somos llamados a ofrecer sacrificio. Y nuestra vida es un sacrificio. Es algo que ofrecemos voluntariamente a Dios. Ya no traes algo más, sino que tú traes tu propia vida y se la ofreces a Dios. Dios no está interesado en tu cartera, en cuánto dinero tienes. Dios está interesado en tu vida. Dios no quiere tu dinero, no quiere otras cosas. Dios te quiere todo a ti y solo a ti. Pero yo no puedo, y esto es muy importante, Dios no está interesado en el 50% de tu vida.
No está interesado en el 30%, ni siquiera en el 90%. Dios está interesado en el 100% de tu vida. Ahora, esto dice, a veces pensamos como que en Dios, bueno, le doy lo que puedo, ¿no? Tú, o sea, ¿cómo podrías tú tener una relación con una persona que dice, pues yo te voy a amar al 50%? O cuando te casaste, los que nos casamos, ¿te imaginas haber oído de tu cónyuge, te voy a amar de lunes a viernes? ¿No? O solo los fines de semana. O sea, tú no entrarías en ninguna relación así. Pues Dios tampoco está interesado en una relación así contigo y conmigo. ¿Y por qué es importante? Jesús se entregó al 100%. Y Él no espera menos de ti, ni de mí. Por eso dice que nos presentamos como un sacrificio. Es una entrega total lo que Dios pide de nosotros. Entonces, eso significa que todo lo que yo soy, todo lo que mi cuerpo es, todo, mis ojos, mis manos, mi boca, mis pensamientos, los rindo a Dios y los presento para que Dios los pueda usar, para que Dios pueda usar mi vida. Ahora, fíjate algo muy importante que dice aquí. Habla del culto racional. ¿Te fijas? El verso 1 dice, presenten sus cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es el culto racional de ustedes. Esa palabra culto es una palabra que los judíos, los israelitas usaban para el servicio que ellos hacían en el Antiguo Testamento. Era su culto a Dios. Pero aquí Pablo dice que nuestra vida, cuando ofrecemos nuestra vida, lo hacemos porque Dios es nuestro culto racional. No dice que Dios es nuestro culto emocional. Ahora, las emociones no es que están mal. O sea, Dios quiere que la amemos con todo nuestro corazón. Pero es interesante que Pablo dice que esto que ofrecemos nuestra vida a Dios es parte de nuestro culto racional. Eso quiere decir de que Dios, cuando te llama, no te está pidiendo que pongas tu cerebro a un lado. Que dejes de pensar. A veces cuando uno oye cosas como la fe es ciega, la fe que Dios demanda de nosotros es ciega. No, no es para nada ciega. Dios nos da argumentos para creer en Él. No nos dice pon tu cerebro a un lado porque ahora no necesitas tu mente. No, sí la necesitamos. De hecho, la Biblia dice que Dios es nuestro culto racional. Entonces yo razono, yo veo lo que Dios ha hecho por nosotros, por ti. Tengo que pensar en esas cosas. Y cuando yo veo la misericordia de Dios, como dice Pablo, todo lo que Él hizo por mí. Imagínate Pablo, un perseguidor de los cristianos, que probablemente andaba quemando iglesias o lugares de reunión, andaba persiguiendo a los seguidores de Jesús. Todo lo que le perdonó Dios a Pablo. Tú dices, claro, Pablo era así, y yo no soy tan malo. Okay, ¿seguro? Pero bueno, Dios nos perdonó muchísimo. Entonces, cuando yo razono quién yo era y que Dios está dispuesto a perdonar eso, es algo que debo de hacer con mi razón. Entonces, lo más sensato, lo más sabio e inteligente que puedes hacer en tu vida es darle tu vida a Jesús. Eso es lo más inteligente. La gente hoy dice, no, los cristianos no piensan, no. La decisión de seguir a Jesús es la decisión más inteligente que vas a hacer en tu vida. Dice que Él es nuestro culto racional. Ahora, yo decía que Pablo nos llama a una entrega total. Dice que presentemos nuestros cuerpos como sacrificio vivo. Pero lo segundo que él dice, verso 2, dice, y no se adapten a este mundo. Ese es el segundo punto. Yo decía, inconformidad. Eso es lo que debemos de tener. Inconformidad. No se adapten a este mundo. Eso quiere decir de que tú, como ya un creyente en Jesús, somos llamados a no amoldarnos, a no conformarnos, a no tomar la forma o el modelo o el patrón de este mundo. Entonces, mi pregunta para ti es, y para mí,
es a qué valores o estilos de vida o a qué principios de este mundo te has amoldado o te estás amoldando, ¿no? Cuando la Biblia habla de mundo, no está diciendo aquí en el contexto de como el planeta Tierra, no es en ese sentido mundo. El mundo en la Biblia también es un sistema social, un sistema cultural, un sistema espiritual de valores en el cual tú y yo vivimos. ¿Y qué es lo que hace este mundo? Intencionalmente, día tras día, busca algo y es moldearte a ti y a mí de acuerdo a sus valores y a sus principios. Eso es lo que este mundo busca. Y sabemos que ¿quién es el príncipe de este mundo? Es Satanás. Mira, a veces pensamos en Satanás, lo dibujamos con cacho rojo y como que va a venir y me va a atacar. Mira, él no está interesado en eso. Si él logra cambiar tu manera de pensar, él ya lo hizo. No tiene para qué aparecerte el chamuco y espantarte. Él va a querer que tú pienses de cierta manera. Porque si él logra cambiar tu manera de pensar, ¿qué es lo que va a seguir? Tu manera de vivir. Porque tú y yo no vivimos por lo que decimos, sino que vivimos por lo que pensamos. Yo puedo decir, yo soy cristiano, yo soy esto, soy lo otro. Pero realmente, ¿qué demuestra lo que yo creo? No lo que yo digo, sino lo que yo pienso. Entonces, este mundo quiere amoldarnos, quiere que pensemos, que vivamos, que los principios de este mundo sean los nuestros. Pero en nosotros, ahora como discípulos de Jesús, debe de haber esta inconformidad, no adaptarnos a este mundo. Mira lo que Pedro dice, 1 Pedro 1:14. Dice, como hijos obedientes, no se conformen a los deseos que antes tenían, dice, en su ignorancia. O sea, Pedro no nos lo manda así con nadie. Dice, antes éramos una bola de ignorantes. Pero dice que ahora en Cristo ya no tenemos que adaptarnos a nuestra ignorancia con la que vivíamos antes. No tenemos que renovarnos, no conformarnos a esos deseos que teníamos antes de venir a Jesús. Entonces dices, ok, eso es solamente del Nuevo Testamento. No, en el Antiguo Testamento encontré este texto, Deuteronomio 18:9. Deuteronomio 18:9 dice, cuando entres en la tierra que el Señor tu Dios te da, no aprenderás a hacer las cosas abominables de esas naciones. O sea, siempre el asunto ha sido así para Dios. Su gente, tú y yo, Dios espera que nosotros vivamos de una manera distinta. A lo mejor en tu trabajo te dices, ese es el bicho raro, el amén, aleluya. No. Y a veces no hemos ganado ese apodo con razón, a veces hacemos cosas bastante raras. Pero raro en el buen sentido estoy hablando acá. O sea, tú y yo fuimos salvados para vivir una manera diferente, una manera distinta. La gente aquí en Playa del Carmen nos puede ver el domingo en la iglesia, pero ¿qué es lo que ve de lunes a sábado? En el lugar donde tú estudias, en el lugar donde tú vives, en el trabajo en el que vas. Entonces, no podemos seguir viviendo y no debemos seguir viviendo de acuerdo a los valores y a los principios del mundo que nos rodea. Porque fuimos salvados, fuimos rescatados de eso para que vivamos una vida que glorifica a Dios y una vida que beneficia ahora a mi prójimo. Gálatas 1:4, Pablo dice, el mismo se dio por nuestros pecados, hablando de Cristo, para liberarnos de este presente siglo malo. Gálatas 1:4. O sea, Jesús murió para liberarnos de este sistema, ¿no? Como diría Neo, para sacarnos de la Matrix. Efesios 2:2 dice, los cuales anduvieron en otro tiempo según la corriente de este mundo. Dice, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Muy interesante, dice que este mundo tiene una corriente, tiene una manera de vivir y hacia dónde va, y que esa manera de vivir y esa corriente está influenciada, dice, por el príncipe de la potestad del aire, Satanás, y que finalmente lleva un rumbo.
Entonces, Pablo no está diciendo que la gente que no conoce a Jesús están todos endemoniados, no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que una persona que no tiene a Cristo en su vida, básicamente sigue la corriente. Vive de acuerdo, pues si es normal mentir y engañar, pues es lo que voy a hacer. Y a la iglesia en Cancún les digo, tenemos que cambiar muchas cosas. Estos dichos muy mexicanos de el que no tranza no avanza. Ok, tú y yo no podemos pensar así. Dice, no, eso es parte del ADN mexicano. No, ya no. Ya tú eres un cristiano. Entonces, por eso la Biblia dice que tenemos que renovar nuestro entendimiento. Ya no podemos seguir pensando como pensamos 20 años en nuestra vida. Jesús nos rescató de eso, pero ahora nosotros tenemos que entender que también nosotros tenemos de cambiar nuestra manera de pensar. Efesios 4, 17 al 18. Dice que ustedes ya no anden así como andan también los gentiles. Dice, en la vanidad de su mente. Dice, ellos tienen entenebrecido su entendimiento, están excluidos de la vida de Dios por causa de la ignorancia que hay en ellos. Pero fíjate, ¿por qué hay ignorancia en ellos? Dice, por la dureza de su corazón. ¿Qué es lo que a una persona le impide o le estorba para venir a Jesús? Que tiene un corazón duro. Entonces, no es que nosotros somos más inteligentes y superiores. Pablo no está diciendo que debemos de menospreciar al que no conoce a Cristo. Nos está dando la razón del por qué la gente vive de cierta manera. Entonces la gente hace las cosas porque su abuelo, su familia, sus padres, sus compañeros de trabajo hacen lo mismo. Pero tú y yo somos llamados a vivir de otra manera. No siguiendo la corriente de este mundo. No siguiendo o continuar viviendo como pensábamos antes. No debemos de conformarnos y adaptarnos a este mundo, a los valores de este mundo. Entonces, ¿qué significa eso? Que tú y yo como cristianos, como discípulos de Jesús, debemos de tener una actitud activa, no pasiva. Una actitud crítica de resistencia al sistema de valores que se nos quiere imponer de este mundo. En esto tú y yo no podemos ser pasivos. Tenemos que analizar las cosas que se nos dicen, tenemos que analizar la manera en que la gente vive, para que nosotros no sigamos ese patrón, ¿no? Eso significa que tenemos que examinarnos y cuestionarnos y replantearnos a lo mejor muchas cosas de nuestra vida que estábamos acostumbrados a hacer antes. Porque piensa en esto. Antes de la reunión, aquí hay el salón de al lado, está Navegantes, ¿no? ¿Qué es eso? Un discipulado. Pero eso, ¿cuánto dura, Joel? ¿1 hora o 1 hora y media? 1 hora, ok. Después vienes acá, estás 1 hora y media, 1 hora escuchando la palabra. ¿Tú crees, siendo muy sincero, si te estás discipulando y si vienes a la iglesia 1 vez a la semana, eso va a ser suficiente para ti para contrarrestar el discipulado que te da el mundo todos los días? ¿Verdad que no? Porque todos los días este mundo te está discipulando. ¿Cómo lo hace? A través de los valores que se comunican por la televisión, por la música, por los libros, por lo que quieras, por la publicidad. Ese es un discipulado intensivo de todos los días a los cuales tú te expones. Entonces, ¿cómo yo voy a contrarrestar eso? No te puedes contentar nada más con 2 horas a la semana de abrir tu Biblia. Tienes que, y creo que el corazón de su pastor es que ustedes puedan conocer mejor la palabra, pero eso es insuficiente. Tú debes de agarrar tu Biblia y pedirle a Dios de que te hable y que a través de su palabra y de su Espíritu Santo tu mente vaya haciendo y se vaya ajustando de acuerdo a la verdad de Dios. Porque el mundo no va a ceder en su discipulado. Ahora, yo pienso en cuando tenemos hijos, igual es lo mismo. O sea, nosotros debemos de ser una influencia
y poder discipular a nuestros hijos. Y no es simplemente decirlo, que todos los días por 15 minutos vamos a tener nuestro devocional y vamos a pensar las cosas de Dios. Eso está bien, está muy bien. Pero cuando tú ves en el Antiguo Testamento lo que Dios le pidió a los israelitas es, cuando te levantes, cuando te acuestes, cuando andes caminando, le vas a ir hablando las cosas de Dios. Y eso me habla de algo más informal, que las cosas de Dios estén presentes regularmente en tu familia. Que tú como papá, a través de tu conversación con tus hijos, con tu esposa, con tu esposo, con tu familia, las cosas y la verdad de Dios puedan fluir de una manera muy natural. Porque el mundo es muy intencional en querer que tú puedas pensar como ellos quieren que pienses. Entonces, Dios nos salvó, ¿ok? Pero este trabajo te toca a ti y a mí. No conformarme, no adaptarme a los valores de este mundo. Lo tercero y último que Pablo nos llama, verso 2 dice, y no se adapten a este mundo. Esa es la parte del no, como la parte negativa, lo que no debemos de hacer. Pero pone la otra cara de la moneda. Si no, o sea, como un contraste, dice, transfórmense mediante la renovación de su mente, otra vez nuestra mente. La renovación de su mente para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. Entonces, Dios nos llama a una entrega total. Dios nos llama a inconformarnos con los valores de este mundo, pero Dios nos llama a esta transformación mediante la renovación de la mente. Ahora, la palabra transformar es una palabra interesante porque es la palabra metamorfo. Escuchamos la palabra metamorfosis, ¿no? Y lo que metamorfosis significa básicamente es un cambio o una alteración de la forma. En el Nuevo Testamento esta palabra aparece, por ejemplo, en Mateo, cuando Jesús se transfiguró. ¿Se acuerdan cuando Jesús se transfiguró delante de tres de sus discípulos? Jesús alteró su apariencia, cambió su apariencia por un momento delante de sus discípulos. Entonces ahí cambió su apariencia, pero en el sentido en que Pablo lo ocupa aquí en Romanos, es que debe haber un cambio de nuestra naturaleza. Está ocurriendo un cambio de nuestra naturaleza en nuestra vida. Entonces, ahí está. Tu vida como un creyente se ve o no una transformación que está ocurriendo o no. O sea, si alguien viese mi vida de lo que soy hoy y lo que era hace 5, hace 10 o hace un año, se podía percibir un cambio, y no físicamente, sino que un cambio en la manera en cómo pensamos, en la manera en cómo vivimos o no. Porque esto es muy importante, es imposible conocer a Jesús y no ser cambiado por Él. Si mi vida no está siendo cambiada por Jesús, no lo estoy conociendo o no lo estoy conociendo como Él quisiera. Pero el conocer a Dios implica una transformación de nuestra vida. Y con esto no estoy diciendo que ahora debemos de ser perfectos. La Biblia no nos pide eso, no está hablando de eso. Un día seremos 100% perfectos, vamos a ser santos cuando seamos glorificados. Pero en esta vida, en la tierra, Dios está comprometido en un proceso largo que es la transformación de nuestra vida, que la Biblia lo llama santificación. Entonces, Dios no solamente nos quiere salvar, siempre hablamos de que Dios te quiere salvar y sí nos quiere salvar, pero Dios también está interesado en cambiar nuestra vida, en transformarnos. Esta transformación está ocurriendo y ocurre en la vida de una persona que está conociendo a Jesús. Ahora, aquí hay una verdad importante y no quiero un poco confundirlo y tampoco quiero verme como intelectual porque no lo soy. Pero la palabra, como Pablo la pone, es muy interesante porque la pregunta que siempre salía en mi mente cuando yo leía este versículo era cuando dice que transfórmense. Yo decía, bueno, entonces yo tengo que cambiarme a mí mismo. Entonces, Dios me ama, Dios me salva, pero soy yo el que me cambia. Uno podría leer a lo mejor ese texto quizás de esa manera. Si no, transfórmense, como que yo me transformo a mí mismo. El Evangelio no es un plan de autoayuda.
¿Okay? Si quiero algo de autoayuda, voy al Sanborns y me compro un libro ahí. El Evangelio es poder de Dios para salvar. Y es Dios el que nos cambia. Dios es el que nos transforma. Entonces, de una manera muy sencilla, esta frase que Pablo pone acá, dice, sino transfórmense mediante la renovación, está escrita y la forma verbal es presente, pasivo, imperativo. ¿Ok? Las palabras importan, son importantes. Entonces, transfórmense es presente, pasivo, imperativo. Y se podría leer, sigan siendo transformados. O continúen siendo transformados, es lo que Pablo está diciendo. Entonces, aquí quiero que pongan mucha atención. En esta transformación que dice acá Pablo, es Dios el que está llevando a cabo la transformación. Es Dios. Por eso es pasivo. Es Dios es el que está llevando la transformación. Pero cuando habla de imperativo, lo que quiere decir es que debemos tú y yo voluntariamente poner nuestra vida a disposición de Dios, ¿no? Dios hace el cambio, pero tú y yo ponemos nuestra vida voluntariamente en sus manos. ¿Qué quiere decir eso? Que Dios no nos va a transformar en contra de nuestra voluntad. ¿Ok? Dios no nos transforma en contra de nuestra voluntad. Dios nos cambia, Él nos transforma, pero tú y yo debemos de presentar nuestra vida, lo que vimos al inicio. Entonces, y este tiempo presente significa que la transformación en la cual Jesús está interesado en tu vida es un proceso continuo de todos los días. Es presente, siempre Dios está trabajando ahora en mi vida, en tu vida, para querer cambiarte. Entonces, eso significa que yo nunca puedo decir como cristiano, es que soy así. Así me conociste, ¿verdad? No, pues no importa cómo te conocí, Dios te quiere cambiar, a mí igual. Entonces, es un proceso que Dios lleva a cabo, pero nosotros colaboramos con Dios. La salvación es algo que hace completamente Dios. Él nos salvó y es un regalo que Dios nos da. Lo que nos toca a nosotros es aceptarlo. O sea, si tú no eres salvo hoy, no es porque Dios no quiere, es porque tú no has querido. Pero en el proceso de transformación o de santificación, del cambio de nuestra vida que Dios está haciendo, en ese proceso tú y yo colaboramos con Él. Colaboramos, rindiendo nuestra vida. Diciendo, ok, cuando tú vas a tomar una decisión, no, esa es mi voluntad, pero ¿qué es lo que Dios quiere? Entonces voy a obedecer a Dios. Cuando mis ojos quieren ver algo, rendirme voy a ver a donde Dios quiere que vea. Cuando mis manos quieren hacer cosas que no le agradan a Dios, no. Entonces yo presento mis manos para que Dios guíe mis manos y yo pueda hacer lo que Dios quiere. Entonces esta transformación la hace Dios, pero tú y yo colaboramos con Él. Y este proceso en el cual Dios está interesado es eso, es un proceso. Entonces Dios se va a tomar toda tu vida para cambiarte. Toda tu vida. Entonces eso ya de por sí significa desafíos, ¿verdad? Porque significa que la persona que está a tu lado está en un proceso de Dios también. Entonces no es perfecto, como tú y yo no lo somos. Entonces, eso, ¿cómo lo podemos llevar? Significa que cuando somos iglesia y tú vienes a la iglesia, no puedes esperar perfección en este lugar. Que la gente no se va a equivocar acá. No, es que tal iglesia me hicieron esto y bueno, ¿y qué esperamos? No debiese suceder, obviamente, y no fomentamos que la gente haga cosas que no debe. Pero tenemos que entender de que Dios está en el proceso de seguir cambiándonos. Entonces, eso va a significar en tus relaciones entre hermanos en la fe, paciencia. Tú tienes paciencia con tu hermano porque Dios está trabajando en su vida y tu hermano tiene que tener paciencia contigo porque Dios también está trabajando todavía en tu vida y en mi vida. La iglesia no es como un museo de santos donde vas a admirar, wow, mira, no. Es un lugar donde es un taller donde a veces hay desorden y están las cosas ahí botadas, las herramientas en el piso, no tienen nada de pulcro.
porque Dios está trabajando y transformando nuestra vida. Entonces, paciencia unos con otros, pero es un cambio que Dios hace. Tito 3:5 dice, Él nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho. Ahí está, la salvación no es algo que tú y yo nos ganamos por una buena obra, sino que es algo que Dios hace por medio de Jesús. Sino que dice, sino conforme a su misericordia, por eso nos salvó. Por medio del lavamiento, dice, y la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Entonces, es Dios quien cambia a una persona. Si tú dices, yo nunca he podido cambiar, o sea, no conozco a Jesús, voy a la iglesia, me han hablado de Jesús, pero sigo viviendo igual, es porque a lo mejor lo has intentado toda tu vida en tus fuerzas. O piensas que tu religión es la que te va a salvar, o ir a la iglesia la que mágicamente te va a salvar y te va a cambiar. No. La Biblia nos dice que el que nos regenera y el que nos renueva es el Espíritu Santo. La salvación, la transformación de una persona es un trabajo de Dios. Entonces está bien decir, yo no puedo cambiar mi mal temperamento, mi ira, o sea, las palabrotas que digo. Todo. Yo no puedo cambiar eso. Necesito que alguien venga y me cambie. Y Dios está dispuesto a hacerlo. Pero no te va a obligar. Ok, entonces Dios nos cambia. ¿Pero qué más? 2 Corintios 3:18. Pero todos nosotros con rostro descubierto, contemplando como en un espejo la gloria del Señor, estamos siendo transformados en la misma imagen, de gloria en gloria, como por el Señor, el Espíritu. Entonces ahí habla de este proceso. Dios nos cambia, pero nos sigue cambiando, nos sigue transformando. Lo hace el Señor, lo hace por medio de su Espíritu, pero algo muy importante que dice acá. Dice que somos transformados de acuerdo a esta imagen. ¿En cuál imagen estamos siendo transformados? La imagen de Jesús. Entonces, aquí está, Dios ve a Edgar y dice, híjole, necesita mucho trabajo. ¿Cómo quién lo voy a hacer? Como Jesús. Entonces, ok, aquí está la piedra bien bruta y acá está Jesús. Entonces hay que darle duro por aquí porque si no, no va a aprender. Entonces, ¡pum!, empieza a sacar ya. ¿Cuál es la forma? Ok, ¿qué es lo que quiere hacer el mundo? Que tú agarres su forma. ¿Qué es lo que Dios quiere? Que tú agarres la forma de Jesús. La imagen de Jesús. ¿Te acuerdas en el inicio en Génesis? Dios nos hizo imagen ¿de quién? De Él. El pecado manchoteó, distorsionó la imagen de Dios. ¿Qué viene a hacer Jesús? Viene a restaurar la imagen inicial. Otra vez Dios nos quiere hacer como Él. Entonces, no es que Dios quiere que tú seas como el pastor Rodrigo, o como yo, o como tu esposo. Dios quiere que tú seas más como Jesús. Eso es santificación. Y en ese proceso Dios está trabajando todos los días. Pero en ese proceso colaboramos con Él en obediencia. Colosenses 3:10. Y se han vestido del nuevo hombre, el cual se va renovando hacia un verdadero conocimiento, conforme a la imagen de aquel que los creó. Entonces, otra vez esta renovación, esta transformación de acuerdo a Jesús, pero tiene que ver con un conocimiento, de conocer a Jesús. No intelectual, sino un conocimiento por experiencia. Entonces, ¿cómo nos transforma Dios? Dios nos transforma de diferentes maneras, pero Dios nos transforma principalmente por la acción del Espíritu de Dios y por la palabra de Dios. Cuando tú oras, tú también vas a ser transformado. Cuando te reúnes con tus hermanos, estás en el proceso de ser transformado. ¿A poco no es transformación cuando tienes que lidiar con una persona que es muy diferente a ti? Cuando te dice las cosas, dice, ay, híjole, pues yo pienso diferente. Tenemos que empezar a llevarnos bien aquí porque vamos a pasar toda la eternidad juntos. Y conociendo el sentido del humor de Dios, es muy probable que nos toque con la persona como que no nos gustaba mucho por acá. Entonces, Dios usa su palabra, usa la oración, usa el compañerismo para transformarnos. Dios no actúa como que únicamente a través del vacío o de la nada. Dios actúa a través de ciertos medios para cambiarnos. Entonces,
Mientras en el mundo, cuando no éramos creyentes, estábamos sabiéndolo o no sabiéndolo, bajo la influencia de Satanás, que quería moldear nuestra vida de acuerdo a los principios y los valores que Él tiene. Dios ahora está comprometido en otra labor, que también es transformando y moldearnos, pero de acuerdo a la imagen de Jesús. Entonces, esta es la cosa. La transformación o la influencia que el mundo quiere tener sobre ti y sobre mí es externa. Son los valores, los principios de este mundo. Lo que tú ves todos los días en las calles de Playa del Carmen. Pero la transformación que quiere hacer Dios es interna. Lo hace por medio de su Espíritu y su palabra dentro de nosotros. Dios no está interesado en una apariencia, Dios está interesado en nuestra naturaleza. Y Él nos cambia de adentro para afuera. Y cuando eso está ocurriendo, cuando tú y yo estamos siendo transformados, va a ocurrir como termina el verso 2. Dice, el proceso de la renovación de nuestra mente es para algo, para que verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno y aceptable y perfecto. ¿Qué quiere decir eso? Que para poder conocer cuál es la voluntad de Dios, algo debe de ocurrir. Dios tiene un propósito para nosotros, para cada uno de nosotros. Dios tiene un propósito para todos sus hijos, que es nuestra transformación conforme a la imagen de Jesús. Pero Dios también tiene un propósito particular para cada uno de ustedes. Pero ¿cómo yo voy a poder descubrir ese propósito y comprobar eso? De esta manera, yo tengo que entregarme completamente. Yo tengo que resistirme al molde de este mundo. Cuando yo me entrego completamente a Dios, me ofrezco como un sacrificio vivo, recién ahí yo voy a poder comenzar a saber cuál es la voluntad de Dios para mi vida. Por eso lo pone así. Cuando está esta transformación ocurriendo, la renovación de nuestra mente, yo recién ahí, tú recién ahí vas a poder saber cuál es la voluntad de Dios para tu vida. Entonces, por eso es tan importante continuar este proceso en tu vida. Le damos gracias a Dios por estos 11 años de esta iglesia. Pero Dios dice, wow, Padre, pero ¿qué viene por delante? ¿No? Estamos agradecidos con Dios, Dios ha sido súper fiel y Dios ha hecho esto no por nosotros, sino a pesar de nosotros, ¿no? A pesar de ti. Pero Dios dice, ya, pero vienen cosas por delante. ¿Y qué es lo que Dios quiere seguir todos los días por delante? La transformación de tu vida. La renovación de tu entendimiento. Entonces, que Dios nos ayude y necesitamos de su gracia y necesitamos de su Espíritu, pero necesitamos colaborar con Dios. Lo que ustedes oyen, a lo que son expuestos cuando se reúnen como iglesia y estudian la palabra de Dios, no es para satisfacer tu curiosidad intelectual. La palabra de Dios es para transformar nuestra vida, para poder amar al Señor, para poder servir al Señor, para poder servirnos unos a otros, para, en cierta manera, pasar por un proceso de detox del mundo, de nuestra mente, de todas las ideas que todos los días nos quieren vender. Por eso necesitamos permanecer en su palabra, porque Dios quiere continuar el proceso de transformación de nuestra vida. Y en ese proceso, tus pensamientos y tu mente es muy importante. Dios no quiere que pongas tu cerebro a un lado. Dios quiere que lo uses y que pienses que esto es lo más sensato que puedes hacer, haber rendido tu vida a Jesús. ¿Oramos? Entonces, Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias porque tu palabra nos muestra no solamente tu gran amor, que tuviste misericordia de nosotros cuando estábamos totalmente perdidos y no estábamos buscándote, no estábamos interesados en ti, pero tú saliste a nuestro encuentro y tuviste compasión de nosotros. Pero te damos gracias porque no solamente nos has salvado para evitarnos un castigo eterno, sino que nos has salvado con un propósito eterno, que es conocerte a ti. Es poder venir a un punto donde podemos decir que tenemos una relación con un Dios que está vivo. Entonces, Señor, en este proceso, proceso que tú tienes para nuestra vida, que es la santificación, el hacernos más como Jesús.
Gracias porque eres tú quien está haciendo esto. Pero Señor, te pedimos que nos ayudes a lo que nos corresponde a nosotros, en reflexionar en tu palabra, en cambiar nuestra manera de pensar, en poder decir, bueno, ¿qué es lo que agrada a Dios? ¿Qué es lo que Dios pide? Y poder, una vez que sabemos eso, poder ser obedientes y poder responder amorosamente en obediencia a lo que tú nos muestras. Entonces, gracias Señor, porque tú estás comprometido con nosotros para toda la vida. Y sabemos que como tú nos dices en Filipenses, Señor, tú vas a terminar la buena obra que comenzaste en nosotros. No son proyectos a medio terminar nuestra vida. Entonces, gracias porque sabemos que tú vas a continuar. Ayúdanos a creerte y a cooperar contigo. Te damos gracias, Señor, y te pedimos que guardes y atesores esto en nuestro corazón como nosotros también lo queremos hacer. En el nombre de Jesús oramos.